Me llamo Paula Ramírez, tengo 56 años y vivo en un barrio antiguo de Sevilla, donde las calles son tan estrechas que el sol se filtra en hilos de oro entre los balcones llenos de geranios. Esa tarde el calor era espeso y la cocina olía a pan recién hecho. Yo llevaba un vestido largo de lino blanco con tirantes finos y un cinturón de cuero que marcaba mi cintura. Los pies descansaban en unas alpargatas rojas, y en mis muñecas brillaban pulseras de plata que tintineaban cada vez que amasaba la masa. Nunca imaginé que aquella jornada rutinaria se convertiría en un recuerdo imposible de borrar. Todo comenzó cuando Samuel, mi sobrino de 26 años, llegó sin avisar. Venía del campo con la piel tostada por el sol andaluz, la camisa entreabierta y los cabellos húmedos de sudor. Entró por el patio trasero riendo, diciendo que quería saludar, pero yo sentí que traía algo más que un simple hola. Su voz grave llenó la cocina como una promesa antigua, y al abrazarme noté el calor de su pecho contra el mío. Me puse nerviosa, traté de disimular, limpiándome las manos llenas de harina, pero él me miraba como si descubriera algo nuevo en mí. Mientras se quitaba las botas polvorientas, yo no podía dejar de observar sus manos fuertes, las venas marcadas, la forma lenta con la que deslizaba los cordones. Parecía un gesto inocente, pero cada movimiento era un susurro sin palabras, como si me invitara a un juego secreto. Él se acercó más a la mesa de madera. El sol atravesaba la ventana y caía sobre sus hombros, dándole un brillo dorado, como miel derramada. Yo intentaba continuar amasando, pero mis dedos temblaban y la harina se pegaba a la piel. El olor del pan se mezclaba con el suyo, sudor, campo y algo que no supe definir, pero que me mareaba. En un instante el silencio pesó. Nos miramos. Su sonrisa corta, atrevida, me desarmó. Yo quise apartar la vista, pero ya era tarde, estábamos atrapados en un espacio invisible, donde la diferencia de edad desaparecía. Samuel se colocó detrás de mí, fingiendo ayudarme a alcanzar un frasco en el armario. Su pecho rozó mis espaldas y su respiración caliente acarició mi cuello. Sentí un escalofrío recorrerme. La cocina, normalmente llena de ruidos, se quedó muda, solo se oía el golpeteo de un plato y el eco de nuestras respiraciones. No hubo palabras claras, solo gestos, su mano rozando la mía cubierta de harina, mi pulsera de plata chocando contra el vidrio del frasco, su risa suave junto a mi oído. Era como si cada detalle cotidiano se transformara en algo prohibido y fascinante. Yo sabía que no debía dejarme llevar, pero cuando me giré y vi sus ojos oscuros, comprendí que estaba perdida. Había algo en esa mirada que no pedía permiso, simplemente existía y me llamaba. Ese instante cambió todo. El aire se hizo espeso, como si la propia ciudad entera hubiese detenido su ritmo solo para observarnos. Y yo, con el corazón acelerado, descubrí que había un rincón de mí misma que llevaba años esperando esa chispa. El reloj de pared marcaba las 5:30, pero en la cocina el tiempo parecía haberse olvidado de avanzar. Yo seguía con las manos en la masa, intentando aparentar normalidad, aunque mi pecho subía y bajaba con una ansiedad que no era del calor sevillano. Samuel, sin pedir permiso, se colocó a mi lado. Tomó un puñado de harina y dejó que cayera lentamente sobre la mesa, riéndose de cómo se pegaba a sus dedos. Yo traté de reprenderlo, pero mi voz salió temblorosa. «Vas a ensuciarlo todo». Él me respondió con una sonrisa pícara, de esas que no necesitan palabras. Después pasó su dedo polvoriento por mi muñeca, rozando la pulsera de plata que tintineó. Sentí el cosquilleo como si me hubiese acariciado directamente la piel más íntima. Me giré un poco para evitarlo, pero Samuel aprovechó para acercarse más. Su camisa abierta dejaba ver el pecho húmedo por el sudor, y una gota se deslizaba lentamente por su clavícula. No pude evitar seguirla con la mirada, hasta que desapareció bajo la tela. Él notó mi distracción y bajó la voz. «Tía, ¿me vas a seguir mirando así todo el día?» No supe qué contestar. El silencio se volvió espeso, casi incómodo, pero al mismo tiempo imposible de romper. Era como si la cocina misma nos hubiese atrapado.
con sus paredes encaladas y el olor del pan que ya casi se quemaba. Samuel se movió detrás de mí otra vez, supuestamente para alcanzar un vaso en la alacena alta. Su pecho volvió a rozar mi espalda, y esta vez apoyó las manos a cada lado mío, sobre la mesa. Yo quedé atrapada entre la madera y su cuerpo. Podía sentir el calor que emanaba de él, el roce de su respiración en mi cuello. Me atreví a levantar los ojos hacia el espejo pequeño que colgaba junto a la ventana. En el reflejo lo vi sonreír, esa sonrisa corta, atrevida, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Yo mordí mi labio inferior sin darme cuenta, y él acercó su rostro aún más, lo suficiente para que su aliento me acariciara el oído. «Hueles a pan y a algo más», susurró. La frase me atravesó como un secreto que nunca debía ser dicho. Sentí mis mejillas encenderse y de pronto, hasta el simple roce de mi vestido contra la piel se volvió insoportable. El lino blanco se pegaba a mis muslos sudados, marcando cada curva. Traté de dar un paso hacia adelante, pero él bajó la voz otra vez. «No te muevas». Esa orden suave, casi un juego, me dejó inmóvil. Sentí como su mano, aún manchada de harina, se posaba sobre mi hombro descubierto. No fue un gesto brusco, al contrario, fue tan lento que cada segundo me quemaba más que el sol de agosto. Yo sabía que era un límite que no debía cruzarse, pero también sabía que ya había empezado. No éramos solo tía y sobrino en esa cocina. Había algo distinto, un lazo invisible que nos estaba empujando más allá de cualquier excusa. El horno sonó con un clic, anunciando que el pan estaba listo. Pero yo no me moví. No podía. Mis piernas temblaban y mi respiración se mezclaba con la suya, formando un único ritmo. Samuel se inclinó un poco más, hasta que sentí la comisura de su sonrisa rozar mi mejilla. El pan se quemaba, la harina flotaba en el aire como polvo de oro, y yo descubrí que lo único que realmente ardía era lo que él había encendido en mí. El pan finalmente se enfrió sobre la mesa, pero yo ya no tenía hambre. Lo único que me alimentaba era esa tensión que parecía recorrer cada rincón de la casa. Afuera el sol caía despacio, tiñendo de naranja los muros blancos del barrio. El calor se suavizó y el patio, con sus macetas de bugambilias y su fuente pequeña, se convirtió en un refugio perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Decidí salir un momento para recuperar el aliento. Mi vestido de lino blanco se movía con la brisa, pegándose a mis piernas. Me solté el cabello que hasta entonces había tenido recogido en un moño suelto, y sentí el aire fresco acariciar mi nuca húmeda. Cerré los ojos intentando calmarme, pero el eco de su risa seguía dentro de mí. No tardó en aparecer. Samuel salió al patio con una copa de vino tinto en la mano. Había abierto la botella sin preguntar, como si aquella fuera también su casa. La camisa la llevaba aún más desabrochada, y el sol poniente dibujaba destellos sobre su piel dorada. «Tía, deberías descansar un poco», me dijo, extendiéndome la copa. Lo miré. Sus dedos manchados de harina contrastaban con el cristal limpio. Lo tomé y al hacerlo, nuestras manos se rozaron. El vino tenía un sabor fuerte con notas de frutas maduras, pero lo que realmente me embriagaba era su mirada fija sobre mí. Nos sentamos en un banco de hierro forjado, frente a la fuente. El murmullo del agua hacía que el silencio fuera aún más intenso. Samuel comenzó a hablar de tonterías, del campo, de los caballos, de cómo el calor lo había dejado exhausto. Pero sus palabras eran solo excusas. Lo sentía en el tono, en la forma en que cada frase terminaba demasiado cerca de mi oído. Yo jugueteaba con el borde de mi vestido, subiéndolo apenas hasta dejar ver mis tobillos y las alpargatas rojas. No lo hice adrede, o al menos eso me repetía, pero sus ojos bajaron de inmediato. Una sombra de deseo le cruzó el rostro, y yo supe que estaba jugando con fuego. «Siempre has tenido unas manos bonitas», murmuró de repente. Me sorprendió el comentario, pero cuando él tomó mi mano para verla más de cerca, entendí que no hablaba solo de las manos. Pasó su pulgar por mis dedos manchados de harina,
con una lentitud calculada. Como si leyera algo escrito en mi piel. Yo sentí un escalofrío recorrerme de nuevo, y no pude evitar entreabrir los labios. El sonido de un vecino cerrando una puerta nos devolvió a la realidad por un segundo. Pero esa interrupción no lo detuvo. Samuel se inclinó más hacia mí y susurró. Paula, no deberíamos, ¿verdad? Su pregunta no buscaba respuesta. Era como un reto, como si esperara que mi silencio confirmara lo que ambos ya sabíamos. Yo respiré hondo, pero no me alejé. No podía. El patio, la fuente, el vino, todo se había confabulado para que aquel instante pareciera inevitable. El sol desapareció y las luces amarillas del patio se encendieron, bañándonos en un resplandor suave, casi íntimo. El aire olía a jazmín y a humedad, y de pronto todo parecía un escenario secreto solo para nosotros. Samuel acercó su rostro lentamente, tanto que pude sentir sus pestañas rozando mi piel cuando habló otra vez. «Hueles a verano, tía». Yo cerré los ojos. Sentí el vaso de vino deslizarse de mis manos y caer suavemente al suelo, rodando sin romperse. Y entendí que aunque la noche recién comenzaba, ya no había vuelta atrás. La cena pasó como un suspiro. Apenas recuerdo lo que comimos, el verdadero banquete era esa tensión que no nos dejaba respirar tranquilos. La casa estaba en penumbra, y solo la luz de unas velas en la mesa del comedor iluminaba los rincones. El aire se había vuelto más fresco, pero dentro de mí ardía un calor que no entendía y tampoco quería apagar. Yo había cambiado mi vestido de lino blanco por uno más ligero, de algodón azul oscuro, con un escote discreto y un lazo fino en la cintura. Mis pies, descalzos ahora, rozaban las baldosas frías del suelo. Samuel se dio cuenta. «Siempre me gustaron tus pies pequeños», dijo de pronto con esa franqueza insolente. Me ruboricé aunque una parte de mí disfrutaba del detalle. Sentí que sus palabras no eran un simple cumplido, sino un secreto que me arrancaba de la rutina. Moví un poco los dedos rozando el borde de la silla, y me descubrí sonriendo, como si de pronto esa confesión fuera un juego íntimo entre los dos. Él se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, y las velas proyectaban sombras que le marcaban la mandíbula y el pecho descubierto. Su camisa ya no tenía botones cerrados, y la piel brillaba aún por el calor del día. Yo trataba de mirarlo con calma, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, algo en mi interior temblaba. El silencio pesaba, hasta que Samuel rompió la distancia. Se levantó despacio y rodeó la mesa. Sentí su mano rozar mi hombro, bajando con suavidad hasta mi brazo. No había prisa en su gesto, pero tampoco duda. «Eres más guapa de lo que recuerdas», me dijo al oído. Yo cerré los ojos un instante. El roce de su voz, grave y cercana, era como un viento tibio que me empujaba a un borde invisible. Cuando abrí los ojos, él ya estaba delante de mí, inclinado, con la mirada fija, esperando algo que yo aún no me atrevía a dar. El sonido de la fuente en el patio llegaba lejano, como un acompañamiento secreto. Afuera, la luna llena se asomaba por los balcones, bañando todo con un brillo plateado. Yo sentí que el universo entero se había confabulado para encender esa noche. Samuel tomó mi mano y la llevó a su pecho. El corazón le latía rápido, casi desbocado. Lo miré sorprendida, pero él sonrió. «No eres la única nerviosa aquí». Esa frase derrumbó mi última defensa. Reí suavemente como una niña descubriendo un juego nuevo. Él aprovechó ese instante para acercarse más, tanto que pude sentir el calor de su piel, la tensión de su respiración. No hubo beso, no aún. Solo la promesa de algo que estaba por llegar. Un roce de mejillas, una caricia que no se atrevía a ser completa. Y sin embargo esa incompletud me quemaba más que cualquier gesto explícito. Las velas parpadearon con el viento que entraba por la ventana. Y en ese titilar entendí, estábamos a un paso de un secreto que podría cambiarlo todo. La medianoche llegó envuelta en silencio. El barrio dormía,
pero dentro de mi casa la calma tenía otro ritmo, un compás secreto. Las velas se habían consumido casi por completo, y la luz que quedaba era la de la luna entrando por la ventana del comedor. La brisa movía las cortinas, creando sombras danzantes en las paredes. Yo estaba de pie junto a la mesa, con el vestido azul que ahora parecía más atrevido de lo que recordaba. El lazo en mi cintura se había aflojado, dejando que el tejido se abriera un poco sobre mi hombro. No lo arreglé. Sentía que cada detalle, incluso el más pequeño, formaba parte de un juego del que ya no quería escapar. Samuel se levantó despacio. El crujido de la silla sonó más fuerte de lo normal, como si el silencio quisiera delatarnos. Caminó hacia mí descalzo y cada paso suyo resonaba en mi pecho. Se detuvo a unos centímetros, lo bastante cerca para sentir su calor, pero sin tocarme aún. Tía, su voz era un susurro cargado de dudas y deseo. ¿Seguro que quieres esto? Lo miré fijamente. En sus ojos no había malicia, solo una necesidad intensa de certeza. Mi respiración tembló, pero respondí con un gesto simple. Dejé caer una de mis pulseras de plata sobre la mesa. El sonido metálico al chocar con la madera fue mi respuesta. Sí, lo quería. Él levantó la mano y rozó mi cabello, enredando los dedos en mis ondas oscuras. Después deslizó lentamente la yema de sus dedos por mi cuello hasta llegar al borde del vestido. No fue brusco sino cuidadoso, como si temiera romper algo frágil. El aire se volvió espeso. Podía escuchar cada latido de su corazón, mezclado con el mío. Me giró despacio poniéndose detrás de mí, y apoyó sus manos en mis hombros. Sentí su pecho contra mi espalda y su respiración recorrer mi piel. Todo mi cuerpo se erizó como si hubiese esperado ese instante durante años. El mundo parecía haberse detenido. Afuera no había coches, ni pasos, ni voces. Solo nosotros, la luna y el sonido del agua en la fuente del patio. Y justo cuando el momento estaba a punto de romperse, sucedió lo inesperado. La puerta principal de la casa se abrió lentamente, dejando entrar una corriente de aire frío. El chirrido de las bisagras nos sacudió a los dos. Samuel se apartó bruscamente y yo me giré con el corazón en la garganta. En el umbral, una silueta se recortaba contra la luz de la calle. No pude distinguir de quién se trataba, pero el sobresalto nos dejó congelados. El misterio entró con esa puerta entreabierta. ¿Quién había llegado a esa hora? ¿Qué había visto? Yo apreté fuerte el lazo suelto de mi vestido, mientras Samuel contenía la respiración. La noche que hasta entonces había sido nuestra cómplice, se convirtió de repente en juez. Y su veredicto aún estaba por llegar.